Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Adrián Castillo Elorzo y estaré presentando el momento 2 de la evidencia de aprendizaje de la unidad 2 de Fisiopatología 3. Bien, eh, comenzando con las definiciones, pues tenemos que la primera pregunta es, ¿qué es la sepsis? Bien, la sepsis es una situación clínico-metabólica que comporta un elevado riesgo de mortalidad para el paciente críticamente enfermo. Pues puede desembocar en la falla múltiple de órganos, que lo podemos abreviar en FOM, lo que obligará a nuevas, intensas y agresivas acciones terapéuticas con tal de preservar la vida del enfermo. Bien, tenemos qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es un conjunto de reacciones sistémicas que el organismo emprende con el fin de hacer frente a un estímulo agresivo contra un tejido. Se manifiesta por una activación de las vías de respuesta inflamatoria ante un estímulo agresivo, el cual pues puede ser por causas bacterianas, virales, parasitarias, inflamatorias o situaciones especiales en las que el paciente está expuesto a la activación de estas vías, como lo es el caso de los pacientes postoperatorios, ya sea niños, ancianos, embarazadas, entre otros casos. Bien, continuando, tenemos 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar sepsis. Se considera que puede ser candidato o vaya a la aparición de sepsis una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una alteración del estado mental, un edema significativo o balance hídrico positivo mayor a 20 mililitros sobre kilogramo en 24 horas de esto, una hiperglucemia que puede ser mayor a 120 miligramos sobre decilitro en ausencia de diabetes, claro está. La temperatura manejable entre 38, mayor a 38 grados o menor a 36 grados, que en los laboratorios los leucocitos presenten un resultado mayor a 12.000 o en su caso menor a 4.000. En el número de leucocitos normal pues tiene que ser puede ser mayor al 10% de formas inmaduras. En cuestión de la proteína C reactiva, también otro parámetro de laboratorio, comúnmente en ese tipo de criterios se ve dos veces al valor normal de lo que es. Existe también procalcitonina, también, perdón, dos veces mayor al valor de lo normal. Y en cuestión de la saturación de sangre venosa mixta, pues tenemos un porcentaje mayor de 70%. Bien, continuando, pues mencionando las dos fases del estrés metabólicos en la sepsis y en qué consiste cada una de ellas. Bien, tenemos dos fases, que es la fase EBB, que también es denominada como hipometabolismo o choque, y la fase flow. Bien, la primera se caracteriza primordialmente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios observados durante la fase EBB se deben a la intensa actividad simpática que ocasiona caída del gasto cardíaco y con ello pues una disminución del transporte y consumo de oxígeno. El gasto energético y la temperatura corporal está asociado a un aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato y ácidos grasos libres. Por otro lado, pues la segunda fase sería la fase flow, que es reconocida como de hipermetabolismo. O sea, lo contrario, se desarrolla en el periodo post de reanimación luego de que es alcanzada la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular del oxígeno. Durante esta fase, pues existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, el transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. También se observa en esta fase un estado de hipermetabolismo, dado que el aumento también es enfocado en el gasto energético y con ello pues el consumo de oxígeno y de CO2. Bien, continuando, tenemos cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis. Se considera que puede incrementarse entre 1 y 2 veces, 1.5 y 2 veces más sobre los propios del estado basal del individuo. En lo normal está un poquito más elevado. Suelen observarse aumentos mayores en dependencia del tipo y la gravedad de estrés. Esto va conforme mayor estrés, pues mayor más es el incremento. Este pues se encuentra estrecha relación con la injuria y la cantidad de mediadores inflamatorios activados. Bien, ¿qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Bien, pues durante esta falla, que la podemos abreviar como bien dije en FOM, se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. Aumenta la concentración sanguínea del ácido láctico con la consiguiente acidosis metabólica y disminuye la capacidad del hígado para sintetizar las propias proteínas. A su vez, el aporte exógeno de proteínas en esta etapa solo contribuirá a incrementar la producción hepática de urea y con ello la elevación de los valores de la misma en la sangre del paciente, agravando la
regulación del medio interno y añadiendo el riesgo de una encefalopatía hepatoamónica. Bien, continuando, pues mencionamos 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Estas pues pueden ser algunas como la encefalopatía hepatoamoniacal, como bien lo comentábamos, una disminución en la oxidación de grasas, hipertrigliceridemias marcadas, una lipogénesis, aumento del cociente respiratorio, existe daño hepático, una acidosis metabólica, que como bien también lo mencionabas anteriormente, en la siguiente, a la anterior diapositiva, una hipoglucemia o una producción hepática de urea. ¿Cuál es la función soporte nutricional dentro de la sepsis? Bien, el soporte nutricional pues haría lo posible por no satisfacer las necesidades que exhibe el paciente incrementadas por demás de energía, nitrógeno y otros nutrientes, sino también modificar proactivamente el sistema inmune para montar o a colocar una respuesta más efectiva ante este tipo de infección. La sepsis y la agresión metabólica que se echa a andar como consecuencia de estos eventos anteriores. Sin embargo, puede ocurrir que muchos pacientes sépticos no reciban el soporte nutricional que les corresponde. Si bien se acepta que el soporte metabólico y nutricional debe formar parte de las medidas de tratamiento del paciente séptico, aún no se ha demostrado de forma realmente concluyente que el soporte nutricional pues mejore la supervivencia o prevenga las complicaciones de esta enfermedad. Bien, en particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe indicar en la sepsis? Bien, en lo particular, pues la preservación de la integridad de la mucosa intestinal es, vaya, uno de los objetivos principales dentro del proceso de nutrición enteral. Y de esta manera, pues prevenimos la translocación bacteriana para que ya que muchos autores mencionan que este evento es el desencadenante de la disfunción orgánica. Bien, continuando, pues tenemos cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis. Se da a reconocer que la perfusión espláncnica puede verse comprometida en situaciones de hipotensión arterial, pero la incidencia publicada de isquemia intestinal asociada a la nutrición enteral suele ser baja, sobre todo si se trata de nutrición postpilórica. Por lo tanto, nada contraindica la administración de nutrición enteral en las fases tempranas del choque. De todas formas, parece prudente, dadas las consecuencias fatales de una isquemia intestinal, que la nutrición enteral se inicie tras la resucitación adecuada del paciente. Bien, continuando con la 11, dice nutrición completa o trófica. ¿Cuál justifica tu respuesta? Bien, eso es algo similar al momento 1, ya que esto dependerá de decidir si damos nutrición completa o trófica al paciente. Si bien es cierto, este tipo de pacientes, pues, se tendría que valorar primero si está consciente, si no está consciente, si funciona su tracto gastrointestinal, si no hay ningún órgano comprometido o algún proceso donde pudiese afectar en caso de que se le dé un tipo de alimentación un poquito más normal, vaya. Se decidirá completa o trófica, dependerá esto del, 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 tiempo que el paciente que lleve en recuperarse. No es lo mismo darle alimentación, por ejemplo, a un paciente que tenga 2000 kilocalorías y nada más esté comiendo 500, porque podemos generar un síndrome de retroalimentación, lo que pues obviamente generaría un problema mayor para el paciente. Entonces, esto dependerá mucho de cuánto cuánto esté consumiendo el paciente, como de cuánto tiempo tarde el paciente también en volver en sí. Entonces dependerá de esta, cuál sería la que eligiéramos. Dependiendo del paciente, me iría por trófica o me iría por completa. Bien, ¿cuál es la función de nutrición parenteral? ¿Es recomendable? Bien, ese es un tipo de nutrición que va por medio pues, de la avena. Esta pues se inhibe o se da más que nada al paciente de forma con una formulación especial, desde la forma de la destroxa, desde los ácidos, aminoácidos de cadena corta, los tipos de triglicéridos, ese tipo de función o vaya de soporte nutricional se da cuando pues no el paciente o no puede o no está consciente o tiene un problema gastrointestinal, que algún tipo de proceso o algún tipo, ya sea órgano o alguna función no esté haciéndose de manera correcta, se valora y se considera si ese paciente es candidato o no a este tipo que se llama la nutrición parenteral. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Pues bien, en carbohidratos, pues no más del 70% de las calorías no proteicas, en los lípidos no más del 40% de las calorías no proteicas, y o bien un gramo por kilogramo de peso de lípidos, y proteínas de 1.3 a 2 gramos por kilogramo de peso.
En cuestión de los gramos en carbohidratos, pues dependerá de lo que se le vaya a dar al paciente.